Coqueto, ¿nunca te han dicho que eres un tazo dorado? Un tazo dorado, un lindo manantial. Ya llegó tu viaje en la patrulla espiritual. Hoy arrancamos con una historia que parece salida de una comedia negra. En Tijuana, la Patrulla Espiritual, ese grupo que se dedica a rescatar personas con adicciones muy a su manera, fue apañada por usurpación de funciones. Sí, los cazatazos dorados pasaron de vigilantes improvisados a detenidos, dejando las calles como salón sin maestro y a sus alumnos listos para el caos. Pero tú te preguntarás quiénes son los de la Patrulla Espiritual, ¿neta? Son un grupo autoproclamado que patrullaba las calles de Tijuana con el propósito de ayudar a personas en situación de adicción. Su método, sin embargo, no era precisamente ortodoxo ni legal. Vestían chalecos similares a los de la policía, ¿no? Retenían personas con presuntas adicciones, las intervenían y supuestamente las llevaban a rehabilitación. El problema es que todo esto de andar jugando a ser autoridad tiene consecuencias y la ley no tardó en alcanzarlos. Con la detención de los tazos dorados, las calles de Tijuana quedan, al menos por ahora, sin sus vigilantes extraoficiales. ¿Será esto un alivio para las personas en situación vulnerable o simplemente un boleto para que el desorden vuelva a tomar el control? Mientras tanto, este caso es un recordatorio de que el bien intencionado, hazlo tú mismo, tiene un límite, especialmente cuando se trata de algo tan delicado como el trato a personas con adicciones. Así que prepárate, porque en este episodio exploramos qué pasa cuando los justicieros de barrio cruzan la línea y se encuentran con la realidad de un sistema que no perdona imitaciones. Arrancamos con todo, bienvenidos. Estás en Onda. Después de meses de violencia en Gaza, Israel y Hamas han acordado un alto al fuego que incluye la liberación de rehenes, según múltiples reportes internacionales, ojo. A primera vista parece una luz al final del túnel para una región marcada por décadas de conflicto, pero como suele suceder, las buenas noticias en el Medio Oriente siempre llegan con un pero. ¿Qué incluye este acuerdo? Un cese temporal de las hostilidades en Gaza, la liberación de varios rehenes por parte de Hamas, e Israel también permitirá el ingreso de ayuda humanitaria, una medida crítica en un territorio devastado. Esta representa la primer tregua significativa desde que estallaron los enfrentamientos más recientes. Sin embargo, los acuerdos en esta región suelen ser tan frágiles como el papel en el que están escritos. La situación humanitaria en Gaza es crítica, con miles de desplazados y una infraestructura prácticamente destruida. Aunque el alto al fuego busca aliviar tensiones, el gobierno israelí enfrenta presiones internas para no ceder demasiado terreno a Hamas. Este punto es especialmente delicado, ya que la narrativa sobre la seguridad de sus ciudadanos es fundamental para Israel. Históricamente, estos acuerdos tienden a colapsar bajo el peso de las desconfianzas mutuas. Mientras tanto, los frentes de guerra siguen abiertos en otras partes de la región y los líderes internacionales piden medidas más profundas para garantizar una paz estable. Este alto al fuego es un paso en la dirección correcta, pero no resuelve las causas profundas del conflicto. En el Medio Oriente, incluso las buenas noticias vienen con un recordatorio de que la paz real sigue siendo una tarea monumental. Mientras las narcoseries llenan las pantallas, en la vida real, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa, busca evitar un juicio en Estados Unidos. Según reportes, el narcotraficante está tanteando un acuerdo con las autoridades gabachas, lo que podría marcar un hito en la historia del combate al narcotráfico. Pero, ¿qué es lo que busca el Mayo? El líder del cártel está negociando un trato para evitar ser juzgado por cargos de narcotráfico que podrían costarle una cadena perpetua. A cambio, se especula que podría ofrecer información clave sobre las operaciones del cártel, identidades de otros líderes o colaboradores importantes, así como una aceptación de culpabilidad a cambio de una sentencia más corta. Para las autoridades estadounidenses, un juicio contra el Mayo sería un golpe mediático que reforzaría la narrativa de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, un acuerdo podría ofrecer inteligencia valiosa para desarticular otras operaciones criminales. Llegar a un pacto con un líder tan emblemático podría enviar un mensaje ambiguo. ¿Se premia la cooperación o se diluye la justicia? Mientras tanto, en México, con la caída de figuras como el Chapo y ahora el Mayo, el cártel de Sinaloa está totalmente fragmentado y con una guerra que parece no tener final. Mientras el Mayo negocia en Estados Unidos, la justicia mexicana sigue dejando pendientes varios de estos casos en su propio territorio. El caso del Mayo Zambada plantea una pregunta incómoda. ¿Es mejor llevar a juicio a los grandes capos del narco o negociar con ellos en busca de inteligencia? Si el gobierno de Cuauhtémoc Blanco fuera un partido de fútbol, ya estaríamos en tiempo extra y perdiendo por goleada. Según diversas denuncias, el gobierno del exfutbolista ha logrado algo casi admirable: convertir la corrupción en un deporte extremo. Y ahora, con Claudia Sheinbaum supuestamente moviendo fichas para destaparlo, parece que el partido está a punto de acabar y no a su favor.
Denuncias por corrupción generalizada, vínculos con una red criminal, manejo turbio de recursos y un estado en crisis es la lista de cargos que no deja de crecer, y aunque el Cuau parecía tener inmunidad gracias a su carisma futbolero, el escenario se le está complicando y mucho. Raimundo Rivapalacio lo describe como insostenible, y es difícil no estar de acuerdo. Blanco, que pasó de ser ídolo de las canchas a protagonista de escándalos políticos, parece haber olvidado que aquí no hay árbitros para protegerlo con un penal dudoso. La entrada de la presidenta en este partido agrega una capa interesante al drama. Algunos ven su interés como un intento de limpiar su imagen política de cara a las elecciones, mientras que otros lo interpretan como un movimiento estratégico para consolidar poder en Morelos. ¿Es este un acto genuino de justicia o simplemente otra jugada política? Quizá ambas, pero lo que queda claro es que el Cuau no podrá driblar esto tan fácil. Hasta ahora, Blanco ha respondido a las acusaciones con la misma técnica que ocupaba en las canchas, evadiendo, pero el tiempo se agota y la presión no solo viene de la oposición, sino también de aliados que ya no quieren cargar con el peso de su gobierno. La historia de Cuauhtémoc Blanco es un recordatorio de que el carisma puede llevarte lejos, pero no te protege para siempre. En política, como en el fútbol, la hinchada te abandona cuando dejas de meter goles y empiezas a coleccionar escándalos. Pasando a otro partido, en una jugada que algunos llaman acto de resistencia y otros simplemente berrinchitos, la Suprema Corte ha validado el paro de 2 meses del Poder Judicial contra la controvertida reforma judicial. Mientras tanto, las opiniones públicas están tan divididas como los expedientes acumulados en los tribunales. La reforma judicial, impulsada por el gobierno, busca democratizar el Poder Judicial y ajustar funciones dentro de él, pero el Poder Judicial, lejos de sentarse a negociar, optó por apagar las luces, cerrar la puerta y anunciar que no jugará más hasta nuevo aviso. La validación de este paro por parte de la Corte genera un mensaje potente. Los jueces no solo defienden sus derechos laborales, sino que también lanzan una advertencia política. Eso sí, mientras ellos debaten, los ciudadanos enfrentan un retraso monumental en la impartición de justicia. Berrinche o resistencia legítima. La editorial de la jornada no se guardó nada, calificando este acto como un movimiento autodestructivo. Y, aunque para muchos esto pueda sonar exagerado, es cierto que un paro tan prolongado podría erosionar la confianza pública en una institución ya bastante cuestionada. Por otro lado, el paro también puede interpretarse como un intento legítimo de proteger la autonomía judicial frente a reformas que, según sus críticos, buscan politizar aún más el sistema. Pero, a final de cuentas, ¿quién gana y quién pierde? Pues pierde de entrada el ciudadano común, quien sigue esperando justicia en casos que ya llevan años estancados. Pierden también los abogados postulantes, que ahora enfrentan retrasos en sus procesos y en muchos casos en sus ingresos. Y quienes ganan, pues como siempre, los políticos, que aprovechan el caos para reforzar sus narrativas, ya sea criticando al Poder Judicial o justificando la reforma. El paro al Poder Judicial es el equivalente institucional a tirarse al suelo en un berrinche espectacular. ¿Es válido? Tal vez. ¿La mejor estrategia? Bueno, eso está por verse. Lo único seguro es que, como siempre, los que pagan el precio son los ciudadanos, atrapados en un sistema que, en lugar de impartir justicia, parece más interesado en defenderse a sí mismo. Amigos, y así llegamos al final de este episodio lleno de giros inesperados, ironías y reflexiones sobre los absurdos de la semana. Desde la caída de los tazos dorados en Tijuana, pasando por el berrinche judicial y el eterno drama del Medio Oriente, hasta los acuerdos a puerta cerrada de personajes como el Mayo. Hoy aprendimos que la realidad siempre puede superar a la ficción y que, como en este caso, andar jugando a la justicia sin reglas claras puede tener un final muy poco espiritual. Recuerda apoyarme, dale like, comparte este episodio y comenta qué te pareció. Estamos en Spotify, YouTube, TikTok, Apple Podcast, Deezer y Amazon Music. Nos escuchamos en el próximo episodio porque siempre habrá algo más loco, más polémico y más digno de análisis. Hasta la próxima, sigamos en onda. Esto fue una producción de Stereo PPM.